Hola a todos, mi nombre es Estefanía Escalante y en este video vamos a hablarles sobre dos enfermedades interesantes, como lo son el síndrome de Lambert-Eaton y el botulismo. ¿Qué es el botulismo? Es una enfermedad neuroparalítica rara causada por las neurotoxinas producidas por Clostridium botulinum y sus cepas Clostridium butyricum y Clostridium baratum. Microbiología. El Clostridium botulinum es un bacilo gram positivo, es estrictamente anaerobio y es resistente a las duras condiciones ambientales. Este se va a localizar en el polvo, el suelo, el sedimento acuático, el intestino de animales y humanos. El mecanismo de acción de la toxina botulínica, como podemos ver acá, hay una señal de excitación precedente del sistema nervioso central. Aquí podemos ver las fibras musculares. Lo normal, la acetilcolina induce la contracción de las fibras musculares. Y en el botulismo, la toxina botulínica bloquea la liberación de la acetilcolina, inhibiendo la contracción, es decir, genera una parálisis flácida. El Clostridium botulinum produce una toxina en un medio anaerobio, con bajo contenido de sal y azúcar y una temperatura de 4 a 121 grados centígrados. La fisiopatología. El botulismo es causado por los efectos de la toxina botulínica presente en la circulación después de su absorción, ya sea por heridas o por mucosas. Las esporas de la bacteria de Clostridium botulinum, en ausencia de oxígeno, van a germinar, crecen y excretan toxinas. Estas toxinas, llamadas toxina A, B, E y ocasionalmente F, pueden causar botulismo humano. Y las toxinas C, D y E provocan enfermedades en otros mamíferos, aves y peces. Posteriormente se descubrió una toxina nueva, la H, que es un híbrido entre los tipos A y F55. Estas neurotoxinas se encuentran entre las toxinas conocidas más potentes, siendo fatales, con 30 a 100 nanogramos. Es por ello que en términos de armas biológicas han llamado mucho la atención. Las esporas pueden germinar, crecer y liberar esa potente neurotoxina en los alimentos en condiciones anaeróbicas. La neurotoxina es lábil al calor y puede destruirse con la exposición a 80 grados centígrados durante 30 minutos o a 100 grados centígrados durante 5 minutos. Esta es producida por el Clostridium botulinum durante el crecimiento activo, que ocurre a temperaturas de 3 grados centígrados a 48 grados centígrados y pH de 4,8 a 8,5 y se libera durante la lisis bacteriana. La toxina es inestable a valores de pH superiores a 7. El Clostridium botulinum forma esporas que resisten a las medidas estándares de cocción y de procesamiento de los alimentos. Estos pueden resistir la ebullición durante largos periodos de tiempo, entre 100 grados centígrados durante más de 5,5 horas, pero también pueden destruirse a 116 grados centígrados durante 10 minutos. Las esporas pueden germinar, crecer y liberar la potente neurotoxina en los alimentos, en condiciones anaerobias. Sin embargo, la combinación de todas estas condiciones requeridas para la germinación son el medio anaerobio, el pH ácido y el bajo contenido de sal y azúcar. El botulismo se clasifica en 6 formas clínicas, entre estas el botulismo del lactante. Este tipo es el más común, es causado por ingestión de esporas de Clostridium botulinum que germinan en el tracto gastrointestinal y liberan la toxina botulínica. El intestino del bebé puede ser más susceptible a la colonización debido a que su flora intestinal es más inmadura. La mayoría de los casos corresponde al tipo A, seguido del tipo B y el tipo E. También el botulismo por alimentos. El botulismo transmitido por los alimentos ocurre por la ingestión de alimentos contaminados con la toxina botulínica. Los brotes de botulismo transmitido por los alimentos tienen un potencial de ser emergencia en salud pública, porque otras personas pueden comer los alimentos contaminados. Botulismo por heridas. Se produce por la infección de la herida por Clostridium botulinum. Es más frecuente en los tipos A y B, o sus esporas. Ocurre con más frecuencia entre las personas que se inyectan drogas y también se ha observado en casos de lesiones traumáticas como accidentes de motocicleta y cirugías. El botulismo intestinal del adulto. El botulismo por colonización intestinal en adultos, también conocido como botulismo en adultos de etiología desconocida, botulismo oculto y toxemia intestinal en adultos, es una variante rara del botulismo. Se cree que resulta de la colonización del intestino con Clostridium botulinum del tipo A y B, o Clostridium baratum tipo F, en pacientes con flora gastrointestinal alterada debido a una enfermedad gastrointestinal, instrumentación o antibióticos recientes. Otro tipo es el botulismo iatrogénico. El botulismo iatrogénico ha sido raro en pacientes tratados con dosis inadecuadamente altas de toxina botulínica de los tipos A y B que están disponibles comercialmente, e incluso más raramente en pacientes que reciben dosis apropiadas de toxina botulínica. El botulismo por bioterrorismo. La toxina botulínica también es un agente potencial del bioterrorismo, ya que se considera la toxina conocida más potente, con una dosis letal de 0,7 a 0,9 microgramos, y 1 gramo de toxina tendría el poder de matar a más de 1 millón de personas si se disemina efectivamente. Hola, mi nombre es Ángel Cáceres. Continuaré hablándoles acerca de las manifestaciones clínicas del botulismo. Principalmente se va a presentar debilidad, afectando a los nervios craneales, las extremidades y la musculatura respiratoria, por ende la letalidad de esta patología.
El cuadro comprende diversos síntomas que pueden o no estar presentes. En la mayoría de los casos se presentan algunos de ellos, neurológicos y gastrointestinales principalmente, entre los cuales podemos mencionar la disfagia, serostomía, puede haber diplopía, tosis palpebral, disnea, se puede presentar también midriasis paralítica, oftalmoplejía, parestesias, debilidad en extremidades superiores, puede haber déficit sensitivo, pero es muy poco relevante ya que es muy poco este déficit. La conciencia suele no estar alterada, puede también presentar náuseas o vómitos, puede haber diarrea, dolor abdominal o calambres. En caso de ser botulismo por herida se puede presentar fiebre por algún otro microorganismo bacteriano que infecte dicha herida. Aún existiendo tantas posibles manifestaciones, la pentada clásica consta de serostomía, náuseas y vómitos, disfagia, diplopía y midriasis paralítica. Es raro ver todo esto en los mismos pacientes, solo el 13% de la totalidad han manifestado la pentada completa. Con respecto al diagnóstico diferencial, para el botulismo en el adulto incluye el síndrome de Guillain-Barré, que en particular el síndrome Miller-Fisher y la variante faríngeo-cervical braquial, la miastenia gravis, el accidente cerebrovascular, la intoxicación alimentaria bacteriana o química, la parálisis por garrapatas, la intoxicación química que puede ser por ejemplo por monóxido de carbono o intoxicación con opioides, el envenenamiento por hongos, la poliomielitis y la enfermedad psiquiátrica. Todos estos son diagnósticos diferenciales. En el caso del botulismo del lactante incluye sepsis, meningitis, desequilibrio electrolítico mineral, miopatía congénita, el síndrome de Reye, la enfermedad de Wernicke-Hoffmann y la enfermedad de Leigh. Con respecto al diagnóstico, debe ser rápido y preciso. Se debe realizar una correcta anamnesis que nos puede ir indicando las posibilidades diagnósticas y para ir descartando también los diagnósticos diferenciales. En el interrogatorio, orientar hacia la alimentación reciente o si se han tenido algún tipo de heridas recientemente. En caso de posible botulismo infantil, se puede preguntar si el niño ha comido miel. El diagnóstico puede hacerse mediante sospecha clínica y solo teniendo esta, si es lo suficientemente fuerte, se puede aplicar la antitoxina. Para esto se cuenta con la herramienta del síndrome mínimo de sospecha clínica para orientarnos en este diagnóstico. En la pantalla van a ver el cuadro del síndrome mínimo de sospecha clínica que tiene los siguientes ítems: parálisis flácida, descendente, simétrica y bilateral. La parálisis de pares craneales también bilateral. Parálisis secretoria, puede estar afebril y vamos a notar que va a estar lúcido y sin déficit sensitivo significativo como les había comentado anteriormente. El diagnóstico lo podemos confirmar mediante diversos estudios, por ejemplo, la detección de la toxina botulínica en suero, heces o el alimento sospechoso. En el caso del botulismo infantil o colonización intestinal en adultos, la muestra de heces es preferible. La detección de la toxina y su clasificación se realiza mediante ensayo basado en ratón, también se puede hacer por ELISA o PCR, reacción en cadena de polimerasa. Es una de las opciones también para detectar el Clostridium. Es posible confirmar el diagnóstico también mediante estudios electrofisiológicos, ya que sus hallazgos pueden respaldar el diagnóstico. Es necesario que sepamos que en una etapa temprana del curso clínico, los hallazgos típicos pueden estar ausentes. Se pueden realizar estudios electrofisiológicos y al ser un trastorno presináptico de la unión neuromuscular comparte similitudes con el síndrome de Lambert-Eaton. Se aplican potenciales de acción muscular compuesto con una respuesta decreciente a la estimulación repetitiva de alta frecuencia, a los potenciales de las unidades motoras de baja amplitud y corta duración, y el aumento de la fluctuación de la fase en el electromiograma de fibra única. También se pueden aplicar potenciales sensoriales de acción nerviosa, donde las velocidades sensoriales y motoras y las latencias distales son normales. Este es ideal para distinguir el botulismo del síndrome de Guillain-Barré. La agudeza de la presentación del botulismo y la prominencia de los síntomas oculares y vulvares distinguen clínicamente al botulismo del síndrome de Lambert-Eaton. Esa va a ser la diferencia clínica principal. De igual manera, es de resaltar que todos estos estudios, tanto electrofisiológicos como de inmunoensayos, entre otros mencionados, tienden a extender el tiempo para dar el diagnóstico. Por ello es de recalcar que se debe aplicar la antitoxina si la sospecha clínica es fuerte. Con respecto al tratamiento, el apoyo en la unidad de cuidados intensivos es la piedra angular de este tratamiento y ha conducido a mejores resultados, tanto en caso de botulismo del lactante como en el transmitido por alimentos. La antitoxina debe administrarse lo antes posible, como se ha mencionado anteriormente. Se utiliza la inmunoglobulina botulínica humana para el tratamiento de la modalidad infantil, mientras que la antitoxina botulínica trivalente o heptavalente, equina, se administra para el resto de formas. En el caso del botulismo por herida se recomienda el desbridamiento y tratamiento antibiótico adicional a la antitoxina, pero no en ninguno de los otros botulismos, ni el intestinal del adulto ni el lactante o por alimentos. Allí debemos evitar la terapia antibiótica. Para prevenir el botulismo transmitido por alimentos,
Esto se basa en procedimientos seguros de preparación de alimentos, que incluyen la temperatura y el tiempo de cocción adecuada, la refrigeración y los métodos de enlatado domésticos seguros. Cocinar los alimentos enlatados a 85 grados centígrados durante 10 minutos o más si es posible para destruir la toxina antes del consumo. La única fuente evitable de botulismo de lactantes es la miel, que no debe administrarse a niños menores de 1 año. Continuaremos con la siguiente patología. Hola a todos, ahora les vamos a hablar sobre el síndrome de Lambert-Eaton. Este síndrome está ocasionado por un defecto de la transmisión neuromuscular sináptica, de tipo presináptico, autoinmune y adquirido. Se caracteriza por la presencia clínica de debilidad muscular espinal y con evolución fluctuante. Como hecho clínico característico, no compromete la musculatura craneal en su inicio. Se acompaña de síntomas autonómicos, síntomas sensitivos, no sistematizables y arreflexia. Es considerado un síndrome neurológico paraneoplásico clásico, pero puede ser idiopático. Hablando sobre su fisiopatología, la transmisión neuromuscular defectuosa de este síndrome se ha relacionado con una liberación reducida de vesículas sinápticas en respuesta a una estimulación nerviosa, de manera que el contenido cuántico del potencial de placa terminal es anormalmente bajo. Se ha sugerido una etiología autoinmune de la enfermedad. Inmunoglobulinas del tipo IgG procedentes de pacientes con síndrome miasténico han sido relacionadas como bloqueadoras de los canales de calcio voltaje dependientes. Una característica estructural del síndrome es la reducción del número de zonas activas. Estas partículas de zonas activas se han relacionado con canales de calcio responsables de la liberación de neurotransmisores. La ocupación de los canales por anticuerpos resultaría en una aglomeración de partículas de zonas activas con posterior depresión de estas, favoreciendo posiblemente la internalización de canales de calcio insuficientemente compensado por la producción aumentada de canales dentro de la célula nerviosa. La presencia de anticuerpos dirigidos contra los canales de calcio voltaje dependientes compromete la liberación de acetilcolina, explicando así la debilidad muscular. Anticuerpos del tipo IgG dirigidos contra neuronas autonómicas interferirán con la liberación de transmisores postganglionares simpáticos y parasimpáticos por un fenómeno de downregulation de los canales de calcio voltaje dependientes, principalmente del tipo PQ, lo que trata de explicar la disfunción autonómica. En cuanto a las manifestaciones clínicas, las características principales con las cuales Eaton y Lambert describieron su síndrome incluyen debilidad y fatigabilidad muscular, especialmente de tronco y proximal de extremidades, aumento temporal en la fuerza después del ejercicio voluntario, depresión o ausencia de reflejos tendinosos, sensibilidad marcada al curare y relativamente pobre respuesta al neostigmina. Estos síntomas se presentan de manera insidiosa y gradual, siendo la debilidad en las piernas el más común. Síntomas relacionados con pares craneales tales como diplopía, ptosis y disfagia de presentación leve y transitoria se han reportado hasta en un 70% de pacientes. Sin embargo, estos signos de pares craneales no son tan frecuentes, con excepción de la ptosis y flexión cervical débil. Los síntomas de origen autonómico se presentan hasta en 80% e incluyen boca seca, impotencia, disminución de la sudoración, salivación reducida, lacrimación reducida, hipotensión ortostática. Una característica del síndrome miasténico en lo que a la debilidad respecta es que la fuerza está más comprometida en estado de reposo y se incrementará tras varios segundos si el paciente es capaz de iniciar una contracción voluntaria. Hola, mi nombre es Antonio Rosales y les estaré comentando sobre los métodos diagnósticos y el tratamiento del síndrome de Eaton-Lambert. Actualmente disponemos de diversos métodos que nos permiten diagnosticar esta patología, dentro de los cuales es preciso destacar, en primer lugar, la electromiografía. En ella se observan características típicas asociadas al síndrome miasténico de Lambert-Eaton, como lo son baja acción muscular o baja amplitud de potencial de acción muscular durante el reposo, de forma uniforme y significativa, reportándose hasta menos del 50% del límite inferior de normalidad, siendo este un hallazgo positivo hasta en un 96% de los pacientes con el síndrome. También se puede observar una respuesta muscular decreciente a bajas tasas de estimulación, 3 Hz, con descensos de potencial de acción muscular mayor al 10%.
Este hallazgo es positivo en el 94 al 98% de los pacientes con el síndrome. También una respuesta muscular incrementada a alta velocidad de estimulación, entre 10 a 50 Hz, o después de un ejercicio isométrico breve de contracción muscular voluntaria, máxima durante 10 a 30 segundos, conocido como test post-ejercicio. Cuando el incremento de la respuesta muscular es mayor al 60%, el diagnóstico del síndrome es probable. Sin embargo, cuando la respuesta muscular supera el 100% o más posterior al test post-ejercicio o a una estimulación de alta velocidad y la clínica del paciente sugiere esta patología, esto representa un método estándar de oro para el diagnóstico del síndrome. Estos son los hallazgos que esperamos encontrar en el estudio electromiográfico, donde los resultados develan. En la primera imagen podemos observar amplitud reducida, y es que luego de un esfuerzo de contracción sostenida por solo 15 segundos y luego una estimulación única se observa el mismo potencial con amplitudes normales. Y en la imagen inferior observamos la amplitud inicial disminuida de los potenciales motores compuestos y la reducción de amplitud área en forma lineal desde el segundo potencial hasta el último. Del mismo modo, mediante el estudio de radioinmunoprecipitación podemos confirmar el diagnóstico. Esto ante la presencia de autoanticuerpos contra los canales de calcio voltaje dependientes. En cuanto a tratamiento, es preciso aclarar que no existe un procedimiento para eliminar de forma definitiva el síndrome. Sin embargo, sus esfuerzos se centran fundamentalmente en el manejo del paciente sintomático. Es así como contamos con diversos fármacos. Entre ellos, y como parte de la terapia, encontramos en primer lugar la diaminopiridina. Este fármaco mejora la fuerza de contracción muscular y la disfunción autonómica. Sus efectos se logran por bloqueo de los canales de potasio dependientes de voltaje, prolongando el potencial de acción en la placa motora terminal y el tiempo de apertura de dichos canales, lo que resulta en un aumento del flujo de calcio, favoreciendo la liberación cuántica de acetilcolina. La dosis recomendada es de 5 a 15 miligramos, 3 o 4 veces al día. El beneficio de su administración se observa después de 20 minutos de una dosis oral o persiste por algo más de 4 horas, con máxima respuesta en 3 a 4 días por su efecto acumulativo. También contamos con la piridostigmina, por vía oral, la cual promueve la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa, aumentando la disponibilidad de acetilcolina en la terminal postsináptica. Dentro de la terapéutica se pueden incorporar los esteroides inmunosupresores. Hay reportes disponibles de respuesta positiva a tratamiento con prednisona. Para ello, se recomienda iniciar con dosis diarias de 60 a 80 miligramos. En cuanto a la plasmaféresis, esta es una opción terapéutica que consiste, técnicamente hablando, de la separación del plasma de los glóbulos rojos por centrifugación o por filtración plasmática. Esta permite una mejoría sintomática significativa, alcanzando su pico hacia la segunda semana, y persiste por alrededor de una semana. Es un procedimiento particularmente efectivo para presentaciones severas del cuadro. Su principal desventaja radica en la poca selectividad, constituyéndose la inmunoabsorción de la proteína A en una técnica selectiva para reabsorber inmunoglobulina G del plasma. Por su parte, la administración de inmunoglobulina G intravenosa tiene un incremento significativo en la fuerza de contracción muscular, con inmunoglobulina G intravenosa a razón de 1 gramo por kilogramo de peso día por 2 días, con un máximo pico entre la segunda y la cuarta semana, prolongándose hasta por 8 semanas, relacionando esta respuesta con una reducción en el número de anticuerpos anticanales de calcio voltaje dependientes. Finalmente, y a manera de repaso, es preciso mencionar que el esquema terapéutico para pacientes con síndrome miasténico de Eaton-Lambert prevé diaminopiridina o piridostigmina, en el caso de debilidad muscular más disfunción autonómica. Si hasta este punto no hay respuesta, entonces podemos optar por esteroides o esteroides más inmunosupresores. Y en casos de debilidad severa, la plasmaféresis y la administración de inmunoglobulinas intravenosas. Muchas gracias por su atención.